Ética 2. Patrimonio cultural de la humanidad de Grecia. Integrantes: Raúl Andrés Vázquez Jiménez, Isaac Villalobos Martínez, Yarit Sánchez Ruiz. La civilización griega se desarrolló en el extremo norte del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejércitos propios. Desde la fecha de ratificación de la Convención, el 17 de julio de 1981, hasta la fecha, Grecia ha inscrito 18 sitios en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. A continuación, algunos. Número 1. Templo de Apolo Epicuro en Basai. El templo de Apolo Epicuro se encuentra en una posición aislada cerca de la ciudad de Basai en el Peloponeso, a 1131 metros sobre el nivel del mar. El templo grande e imponente fue construido entre el 450 y el 425 a.C. por Intigno, el arquitecto del Partenón. Sitio arqueológico de Delfos. El área arqueológica del santuario panhelénico de Delfos se extiende sobre la ladera del monte Parnaso en Grecia central y en la antigüedad era el centro del mundo griego, la sede del oráculo más importante y venerado del dios Apolo. Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas, dedicada a la diosa Atena, es el monumento más importante de Grecia y símbolo indiscutible de la grandeza de la antigua civilización griega. El complejo arquitectónico fue construido sobre una colina sagrada a 70 metros de altura, en una posición dominante con respecto a la ciudad de Atenas. Meteora. Meteora se encuentra en la zona septentrional de Grecia, en el borde noroccidental de la llanura de Tesalia, y es un centro importante para la Iglesia Ortodoxa, la segunda área monástica y de peregrinación en Grecia después del monte Athos, pero también famosa meta turística. Su belleza se debe a la presencia de numerosos monasterios construidos en la cima de torres rocosas naturales a 400 metros del suelo. Sitio arqueológico de Olimpia. Olimpia es una antigua ciudad del Peloponeso y sede de los Juegos Olímpicos que tiene lugar cada 4 años a partir del 777 a.C. y lugar de culto de gran importancia llamada también el Valle de Dioses Olimpia ya en el siglo X a.C. Llegó a ser el centro de culto de Zeus y los restos de templos antiguos, teatros y monumentos subrayan su importancia. El templo más famoso de Olimpia es justo el erigido de honor a Zeus, donde se encontraba la estatua del dios realizada por Fidias, el escultor que dio vida también al Partenón de Atenas, e incluida entre las 7 maravillas del mundo. El patrimonio de la cultura griega. Cultura griega. Su territorio podía clasificarse en la Grecia continental, la Grecia insular y la Grecia asiática. En todas sus ciudades se hablaba el griego y el cultivo ampliamente la filosofía, las artes, la política y la guerra. A pesar de evidente fragmentariedad política de su civilización, los griegos tenían conciencia de ser un pueblo único y singular. Tenían una religión poliesta de imaginario, vasto y complejo, que rendían culto a numerosas deidades mayores y menores reunidas en el panteón olímpico. Eran lideradas por Zeus, Dios Padre y Dios de los cielos, junto a sus hermanos Poseidón, Dios de los mares, y Hades, Dios del inframundo. En sus ciudades se practicó la esclavitud a pesar de ser los inventores de la democracia y de que el nacimiento en familiares del abolengo
no representaba realmente ningún beneficio particular en la polis. Los esclavos solían ser cautivos, vencidos durante la guerra, o ciudadanos que infringían las leyes y eran apresados. Los aportes de la antigua Grecia no son nada desdeñables y abarcan un enorme conjunto de áreas. Enumeremos algunos de los más relevantes a continuación. La invención de la democracia directa, creación de las Olimpiadas, la invención formal de la filosofía, vocablo acuñado por Pitágoras en el siglo VI a.C., y su práctica por parte de pensadores fundamentales para Occidente como Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito. Muchos de ellos incursionaron en lo que hoy día llamamos ciencias o matemáticas. La vasta e importante mitología griega, en donde se reúnen los relatos, fundaciones del mundo y de los dioses, cosmogonía y tecnonia. Flora y fauna de Grecia. En cuanto a la fauna, hay 115 especies de mamíferos, 12 de ellas son mamíferos marinos, 446 especies de aves, 22 de anfibios y 64 reptiles. Unas 162 especies de peces de agua dulce y 476 especies de peces marinos también se encuentran en las aguas de Grecia. Con 30.00 a 50.00 invertebrados también presentes, exhibiendo un grado muy alto de endemismo. Muchas de las flores que crecen en el campo de Grecia están conectadas con el folclore y la historia griegos. La flor del jacinto, que se aferra a las zonas rocosas de Grecia, fue creada por la sangre de Jacinto, un amante de Apolo, un dios griego. Los narcisos, que prosperan en las zonas rocosas y áridas, son vistos como símbolos de Hades, el dios del inframundo y de la muerte. La vida silvestre en Grecia no se limita a los animales en la tierra y en el océano. Con su variada topografía y hábitats, Grecia tiene una rica fauna de aves. En Grecia se han registrado unas 450 especies de aves. Grecia tiene una rica historia con los osos. Los antiguos griegos incluso lo veían en las estrellas. La mitología dice que Calisto, la hija del rey Licaón de Arcadia, fue maldecida a vivir como un oso por el dios de la caza, Artemisa. Más tarde fue colocada en los cielos por Zeus y permanece visible para los humanos ahora como la constelación de osos de la Osa Mayor. Pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griegos en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I antes de nuestra era, cuando Roma conquistó a Egipto. No existe una fecha fijada o incluso algún acuerdo sobre el periodo en que se inició y terminó la cultura griega antigua. La tradición histórica sitúa toda la historia griega anterior al Imperio Romano como perteneciente a ese periodo.